Muy buenos días, señores alumnos. El día de hoy vamos a hablar sobre patología quirúrgica benigna de esófago. En primer lugar, vamos a ocuparnos de la atresia esofágica y las fístulas traqueoesofágicas. La atresia, en general, es la interrupción, ¿no?, o la discontinuidad congénita del esófago. ¿Por qué? Porque no se ha constituido la luz. Ustedes saben que normalmente el esófago es un órgano hueco, ¿no? Es un órgano tubular que comunica la faringe con el estómago. Pues bien, cuando por un defecto congénito no se constituye la luz del esófago, constituye pues la atresia. Por otro lado, la fístula traqueoesofágica. Ustedes saben que fístula en general es la comunicación anormal entre dos epitelios. En este caso, hablando de la fístula traqueoesofágica, esta comunicación anormal se establece pues entre el esófago y la tráquea. Entonces tenemos atresia y tenemos fístula traqueoesofágica. Ambas malformaciones, es decir, atresia esofágica y fístula traqueoesofágica, constituyen la malformación, digamos, de la tráquea más frecuente en los lactantes. También es importante señalar que no es necesario de que una coexista con la otra. Quiere decir que pueden presentarse independientemente, ¿ya? Algo sobre la estadística. La prevalencia de atresia y fístula es de 2.6 a 3 por 10.000 habitantes recién nacidos. Y la incidencia es de 1 a 1.500 por 3.000 nacidos vivos. Hablaremos algo sobre la etiología, pues no se conoce a la actualidad. Lo que sí se ha visto que los niños que tienen atresia con fístula traqueoesofágica, la tercera parte presentan un bajo peso al nacer. 2/3 partes de estos pacientitos también presentan otras malformaciones asociadas, ¿no? Por ejemplo, en el 10% se describe esta malformación que tiene el acrónimo de Vater. Vater, ¿por qué? Porque V de vertebral, A de anorrectal, T de traqueal, I esofágica y R de renal. O sea, malformaciones en todos estos niveles, ¿ya? Y también se agrega, como ustedes están viendo, la L cuando hay L de miembros, ¿no? Tiene malformaciones cardíacas y extremidades inferiores. O sea, no solamente pueden existir ambas malformaciones traqueoesofágica, ¿no?, sino que también a otros órganos. Es por ello es que el examen debe ser integral, ¿no? No solo limitarse a los dos órganos que estamos viendo. Muy bien. ¿Qué se ha visto también? Que esta malformación es ligeramente más frecuente en varones. Como el feto no puede ingerir, digamos, el líquido amniótico, porque tiene pues la atresia, entonces un dato que nos ayuda a sospechar esta malformación es que la paciente, la madre gestante, tiene polihidramnios. También, cuando el recién nacido presenta cialorrea, tos, o cuando se le trata de darle la primera alimentación oral, vemos que el recién nacido presenta atragantamiento, ¿no? No tolera bien la lactancia. También un procedimiento de rutina en los recién nacidos es pasar una sondita nasogástrica, ¿no?, para aspirar secreciones. De paso verificamos la permeabilidad del esófago. Entonces, como no hay luz en el esófago, no se va a poder pasar la sonda nasogástrica. También, ¿qué se observa? Como el niño está llorando, ¿no es cierto? Y puede haber comunicación entre la fístula traqueoesofágica, entonces el estómago se distiende, entonces el pacientito tiene distensión gástrica. Y como hay una comunicación con el árbol respiratorio, ¿no?, entonces
pueden pasar líquidos contenidos al árbol respiratorio. El paciente puede tener taquipnea, incluso apnea y cianosis. O sea, vemos de que el pacientito tiene problemas respiratorios, no hay buena tolerancia a la alimentación oral, ¿no? Y puede estar como alojamiento gástrico. Aquí tienen ustedes la clasificación de las fístulas tráqueo-esofágicas, ¿ya? Están viendo, por ejemplo, que la más frecuente es la de tipo 3, es decir, atresia proximal y fístula tráqueo-esofágica distal, ¿no? Luego, como ustedes ven, puede haber, mira, atresia sin fístula, atresia con fístula proximal, atresia con doble fístula proximal y distal, ¿no? Y también puede haber, por último, solamente fístula tráqueo-esofágica y sin atresia. Esas son las variables según la clasificación de Gross y Vogt. Dentro de los exámenes auxiliares, como ustedes ven, lo más fácil es tomar una plaquita simple de tóraco abdominal. Aquí ustedes están viendo, por ejemplo, ¿no?, que la sondita no ha pasado, se ha quedado ahí en la parte alta. ¿Por qué? Porque no hay luz en el esófago, ¿no? Es una atresia sin fístula tráqueo-esofágica. ¿Y por qué decimos que es sin fístula tráqueo-esofágica? Porque no vemos de que hay aire en el estómago. Miren ustedes, no hay la cámara gástrica. En este caso, por ejemplo, miren ustedes, también el problema de la sonda no pasa, se queda en la parte alta, pero hay aire en el estómago. ¿Y por dónde ha ingresado el aire al estómago? Pues por una fístula tráqueo-esofágica. También se puede hacer una ecografía de columna y renal, porque ya hemos dicho que puede haber otras malformaciones coexistentes. También se puede realizar una broncoscopía para precisar el sitio de la fístula, ¿no?, tráqueo-esofágica. ¿Cuál es el tratamiento? Primerito, ¿no?, para prevenir, digamos, el problema de la aspiración, lo que tenemos que hacer, aspirar las secreciones orales, ¿no? El recién nacido en una posición erecta, ¿no?, erecta, semi-echado por lo menos, para que no se aspire las secreciones. También podemos dar antibióticos, ¿ya? Antibióticos. El tratamiento, como ustedes ven, es quirúrgico, ¿no? Es a cargo de la cirugía pediátrica, cirujano torácico pediátrico. Y, lógicamente, también un tratamiento anestesiólogo especializado. Hay que hacer una intubación distal a la fístula tráqueo-esofágica. Actualmente, hoy en día, se puede hacer por el abordaje tanto por cirugía convencional o por vía toracoscópica. Ya, si se hace abierto, entonces se puede hacer una toracotomía extrapleural en el cuarto espacio intercostal, ¿no? ¿En qué consiste? En que hay que cerrar, ¿no es cierto?, la fístula, ¿no? Cerrar la fístula y se anastomosa la porción proximal y la porción distal. Cierre de fístula y la anastomosis proximal y distal del esófago. Aquí están viendo ustedes este esquema. Y aquí están viendo, por ejemplo, por vía toracoscópica, ¿no? Se está clipando la fístula y con las ventajas de la cirugía toracoscópica o de invasiva mínima, ¿no? Una incisión menor dolor postoperatorio y una recuperación postoperatoria más breve, hospitalización más breve, ¿ya? Se reporta que el tratamiento quirúrgico tiene mortalidad si solamente tiene esta alteración, ¿no?, la fístula tráqueo-esofágica y la atresia, no hay alteraciones cardíacas u otros problemas, la mortalidad está alrededor del 5 a 10%.
Vamos a ocuparnos ahora de otra patología del esófago, que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, conocida con las siglas de ERGE. ¿Qué cosa es este cuadro? Pues se ha producido simplemente por el reflujo patológico del contenido gástrico al esófago. Se calcula que casi un 8% de la población occidental tiene síntomas de esta patología. Entonces, para, digamos, esbozar el diagnóstico clínico de ERGE, el paciente debe de presentar pirosis. ¿Qué cosa es? La sensación de ardor retroesternal, ¿no es cierto? Una sensación ascendente de quemazón. 2 o más veces por semana. ¿Ya? Eso clínicamente nos hace pensar en una ERGE. ¿Qué cosa es esofagitis por reflujo? Ya es un diagnóstico anatomopatológico. O sea, a un paciente le han hecho la endoscopía, se ha tomado una biopsia y se encuentran lesiones histopatológicas, ¿no? Producidas a secundarias por el reflujo. ¿Qué cosa no es otra cosa? De una metaplasia. Entonces, esta esofagitis por reflujo su frecuencia estimada en la población general es en 2%. 2%. Como ustedes ven, el correlato anatomopatológico es mucho menor que, digamos, los pacientes que solo presentan síntomas, ¿no? En persona persistente. Y aquí hay otro concepto, la hernia del hiato, que se asocia a menudo con el cuadro clínico de la ERGE. Miren ustedes, entre el 50 hasta el 90%, ¿no?, de los pacientes que tienen ERGE pueden presentar hernia del hiato. Y este coronario, la presencia de hernia hiatal, no es necesaria ni suficiente para establecer el diagnóstico de ERGE. Tenemos entonces que para hacer el diagnóstico correcto de la ERGE hay tres conceptos. Un concepto clínico por las molestias con esta frecuencia, ¿no? Un concepto anatómico, que es la hernia del hiato, y un concepto anatomopatológico, que es la esofagitis por reflujo, ¿no? Son tres pilares para el diagnóstico de la ERGE. ¿Y por qué se produce este reflujo, ¿no? Este ascenso, digamos, del contenido gástrico al esófago? El principal punto se atribuye a que el esfínter esofágico inferior está fallando. Una breve, digamos, reseña anatómica. ¿Quiénes construyen este esfínter esofágico inferior? Se atribuye a la musculatura intrínseca del esófago distal, ¿no? Ustedes saben que la capa muscular del esófago es una circular interna, ¿no es cierto?, y longitudinal externa. Entonces, a este nivel. También recuerden que el estómago tiene una capa muscular de fibras oblicuas. Eso contribuye el estómago, aquí en esta unión gastroesofágica. Y tercero es los pilares del diafragma. Entonces, todos estos factores contribuyen a la funcionalidad del esfínter esofágico inferior. Muy bien. Entonces, el ERGE, ya hemos dicho, es porque falla esta barrera antirreflujo. ¿Y cómo es que falla esta barrera antirreflujo? Primero que puede haber una hipotonía del esfínter esofágico por diversas etiologías. Baja el tono del esfínter esofágico, que normalmente está entre 12 y 30 milímetros de mercurio. También otros problemas funcionales son las relajaciones espontáneas inadecuadas del esfínter esofágico inferior. No se relaja adecuadamente, ¿ya? Y un factor anatómico que también hemos mencionado, ¿no? La hernia del hiato, que está presente entre el 54 a 90% de pacientes con ERGE.
Entonces tenemos problemas funcionales, ¿no? Una falta de contracción, unas relajaciones también incoordinadas y un problema anatómico. Todo esto contribuye a que falle la barrera antirreflujo. Muy bien. También otro factor es que la unión gastroesofágica debe estar fijada en la cavidad abdominal para evitar que el aumento de la presión intraabdominal produzca hernia hiatal, ¿no? Si el paciente está haciendo esfuerzos, es obeso, es otro factor que va a aumentar la presión intraabdominal y de alguna manera entonces la unión gastroesofágica va a perder su ángulo normal. Y aquí tenemos, digamos, los tipos de hernia hiatal, aprovecharemos. La tipo 1, que es la hernia por deslizamiento o esófago corto, como ustedes están viendo. Entonces el estómago ha ascendido, ¿no?, a la cavidad torácica, se ha perdido este ángulo gastroesofágico, ¿no?, y favorece entonces el reflujo. Aquí tienen ustedes la hernia tipo 2, es una paraesofágica. Miren ustedes, está para porque está al lado del esófago. Ha subido el fondo gástrico y, bueno, aparentemente se mantiene el ángulo gastroesofágico, ¿no es cierto? Pero esta elevación del estómago a un sitio anormal también aumenta la presión intragástrica y hace que refluya. Y finalmente tenemos la hernia hiatal tipo 3, que tiene los dos componentes, o sea, el esófago corto, ¿no es cierto?, y el ascenso del estómago. Son los tres tipos. El cuadro clínico. ¿Cuáles son los síntomas típicos que nos hacen pensar, ¿no?, en una hernia? Hemos hablado de la pirosis, ¿no?, esa sensación de ardor retroesternal, sobre todo cuando el paciente adopta la posición del cúbito o se inclina hacia adelante, ¿no? La regurgitación, que es el ascenso de los alimentos no digeridos, ¿no?, que se cree que todo se produce y con el reflujo ácido. También el paciente puede referir disfagia y odinofagia, ¿no?, dificultad para la deglución o dolor en la deglución. Eso, los síntomas típicos, pero también hay otros síntomas atípicos que a veces se alejan, ¿no?, de nuestra sospecha que podría ser una alergia y pueden simular otras patologías. Por ejemplo, el paciente puede aquejar dolor torácico, síntomas respiratorios, como tos crónica, que nos hace empezar a un asma o un laringoespasmo. Y como hay reflujo siempre, ¿no?, del tubo digestivo hacia el árbol respiratorio, la parte alta, por el pasaje de ácido, puede irritar la faringe, faringitis, laringitis, ¿no?, incluso puede hasta más arriba, sinusitis, porque el paciente está echado, incluso caries. Entonces, como ven, problemas respiratorios, incluso bucofaringios, que si no estamos, digamos, atentos, se nos puede pasar por alto el diagnóstico de una hernia. Entonces, para el diagnóstico de la hernia tenemos que tener en cuenta el cuadro clínico, ¿no es cierto?, la frecuencia de los síntomas, tanto típicos, atípicos, ¿ya? Podemos hacer una radiografía de tórax para, de paso, descartar otros problemas respiratorios, ¿no es cierto? Una TAC tóraco-abdominal que también nos puede precisar la elevación del estómago, ¿no?, la atopía del estómago, y ya nos mostrará el tipo de hernia que es, ¿no? Pero el examen importante es la endoscopía, ¿no?, que nos va a determinar las lesiones anatomopatológicas, que nos va a permitir tomar una biopsia, también nos va a permitir ver qué tipo de hernia hiatal es, ¿no? La biopsia, entonces, que está de mano de la endoscopía. Otros exámenes son la pHimetría, porque si encontramos pH ácido en el esófago, ya estamos deduciendo que esto es
un problema de reflujo. Y también la manometría, ¿no? Porque vamos a ver una hipotonía del esfínter esofágico inferior. Entonces, todos estos estudios son complementarios, pero siempre importante la historia clínica, una radiografía incluso puede ser tórax y la endoscopía con su biopsia. Aquí tenemos la clasificación de Savary-Miller. ¿No? Que va desde el grado 1 hasta el grado 5, que ya es el más severo, la metaplasia intestinal, que es el esófago de Barrett, ¿no? Entonces son las erosiones lineales que poco a poco son múltiples, se hacen confluentes, la presencia de úlceras, ¿no? Úlceras que después van a estenosar incluso, ¿no es cierto? Y finalmente el esófago de Barrett. También hay otra clasificación de los ángeles, ¿no? Este emplea letras A, B, C y D. ¿Ok? Entonces va también al número, la extensión de erosiones, si es que ya también son más profundas, ¿no? Y la circunferencia que afecta. Entonces no se olviden, hay dos clasificaciones, Savary-Miller y de los ángeles. Un repaso más de los ángeles A, B, C y D. Y básicamente es, como les digo, el número de las lesiones y la circunferencia, ¿no? ¿Qué complicaciones puede tener la alergia? Hemos dicho que hay úlceras, ¿no? Inflamación crónica. Entonces, aquí lleva toda una inflamación crónica. Puede haber una fibrosis, esto no es esofágica. El problema inflamatorio puede lacerar unos vasos de la mucosa, entonces puede haber una hemorragia digestiva. Si la lesión es más profunda, podemos tener una úlcera, ¿no? Después la metaplasia, el esófago de Barrett. Y finalmente la metaplasia puede llegar a una displasia de diversos grados, leve, moderada y severa, y finalmente desencadenar en un cáncer de esófago. Entonces vienen todas estas complicaciones de la hernia, por lo que debemos de poner mucha atención en cuanto al tratamiento. Entonces, ¿cuál es la historia natural de la hernia? Entonces tenemos el reflujo patológico que constituye clínicamente, anatómicamente, ¿no? Anatomopatológicamente una hernia. Si no hay tratamiento, pues va a la metaplasia intestinal. Finalmente, como digo, pasa a la displasia y por último llega al adenocarcinoma. ¿Cuál es el tratamiento entonces? El tratamiento primero es médico, higiénico, es de evitar, por ejemplo, bebidas gaseosas, condimentos, bajar de peso, ¿no? Contrarrestamos el ácido con inhibidores de la bomba de protones o con bloqueantes H2, ¿no? Citoprotectores, antiácidos y procinéticos que traten de aumentar el tono del esfínter esofágico inferior y para que no haya el reflujo. Muy bien, esto es esquemáticamente el tratamiento médico. También se menciona un tratamiento endoscópico, ¿no? Se puede inyectar biopolímeros para tratar de contraer mejor el esfínter esofágico inferior. Se puede hacer una sutura endoscópica, estimular el esfínter esofágico inferior con radiofrecuencia, ¿no? Y por último se puede poner una válvula en la unión gastroesofágica. Todos estos tratamientos tienen cierto grado de éxito, pero no está, digamos, plenamente comprobado su efectividad. Momentáneamente pueden dar algún alivio, ¿ya? Por eso es que siempre el tratamiento, digamos, de elección es el tratamiento quirúrgico, ¿no? El tratamiento quirúrgico. Entonces, cuyas indicaciones ustedes están mirando es rechazo o falla al tratamiento médico,
que a la larga o a la corta siempre se observa. Y también cuando ya estamos en casitos avanzados, ¿no? Cuando hay complicaciones graves de la alergia, por ejemplo, la estenosis, úlceras, ¿no? O el esófago de Barrett, ya está en un grado más severo. No es deseable esperar, ¿no? A que esta enfermedad avance hasta estos estadios. Entonces, el tratamiento quirúrgico, ¿en qué consiste? En la fundoplicatura, ¿ya? Esta fundoplicatura podemos hacerla, o sea, abrazar el fondo del estómago alrededor del esófago en 360 grados, que es la fundoplicatura de Nissen. Y hay una serie de fundoplicaturas que no llegan a ser en 360 grados, por eso se dice parcial. Acá tienen varios nombres, Toupet, por ejemplo, Belsey, Mark IV, Hill y Dorf. Muy bien. Aquí tiene actualmente, digamos, la fundoplicatura de Nissen, ¿no es cierto?, se hace por vía laparoscópica, como ustedes están viendo, ¿no? Se hace por vía laparoscópica con todas las ventajas, como digo, menos dolor postoperatorio, ¿no es cierto?, menos problemas de herida operatoria, dolor, infección. Y el paciente, digamos, se da de alta también más rápidamente, ¿ya? Muy bien. Aquí tienen ustedes ejemplos de las fundoplicaturas parciales. Toupet, por ejemplo, Lynn Warner, 270 grados. ¿Por qué se desarrolló esta técnica? Porque en la técnica de Nissen, el paciente, digamos, creaba el síndrome de bola de gas, es decir, no puede eructar después de las comidas. Por eso está totalmente prohibido de que vaya a ingerir, digamos, bebidas gaseosas. Hay una dificultad entonces en la eliminación de gas. Entonces, para prevenir eso se diseñó esta cirugía que, como ustedes ven, entonces al no cerrar totalmente, ¿no?, esta zona gastroesofágica, pues existe un riesgo potencial de que pueda haber cierto tipo de reflujo. Aquí tenemos la de Hill, en que ya no se abraza el estómago alrededor del esófago, sino miren ustedes, simplemente se lo sutura al pilar. Se cierra el hiato esofágico, sí, y entonces la sutura es anterior, ¿no? Y en la de Dorf vendría a ser como un Toupet, pero anterior. Miren ustedes, 270 grados, pero por delante estoy suturando el estómago, alrededor del esófago. Y la de Belsey es por vía torácica. Vamos a hablar entonces sobre el esófago de Barrett. Ya hemos visto que es la metaplasia intestinal, ¿no?, en la mucosa del esófago distal. Se calcula que se presenta en el 10 a 15% de los pacientes con ERGE. ¿Cuál es el problema? Que estos pacientes que ya presentan el esófago de Barrett tienen un riesgo 40 veces mayor de tener cáncer de esófago. ¿Ya? La incidencia de cáncer de esófago en estos pacientes es el 1% anual. Entonces, ¿en qué consiste este cuadro de la metaplasia del epitelio de Barrett? Normalmente la unión del epitelio escamocilíndrico se produce a 2 o 3 centímetros de la unión esófago-gástrica, aquí, ¿no?, lo que se llama la línea Z, ¿ya? Entonces, este epitelio, ¿no?, cilíndrico, metaplástico, puede ser en dos variedades: de segmento largo, cuando es mayor o igual a 3 centímetros, o de segmento corto, es a menos 3 centímetros, proximal a la unión esófago-gástrica, aquí, en esta zona, ¿no? Entonces sube el epitelio cilíndrico y de acuerdo a la extensión se constituye en esófago de Barrett corto o largo. Aquí está más, ¿ve cómo se ha perdido el límite de la línea Z y el epitelio se ha reemplazado, ¿no? Se ha reemplazado de escamoso a cilíndrico,
¿Ok? El manejo del esófago de Barrett. Entonces, se parte es un diagnóstico que tiene que ser hecho con biopsia, lógicamente a través de una endoscopía alta. Iniciamos con un tratamiento médico, ¿no? Durante 8 a 12 semanas, ¿no? Promedio 3 meses. Y al cabo de 18 meses se observa una remisión en el 63%. ¿Ya? Si hacemos una cirugía antirreflujo, ¿no? Antirreflujo, hay inicialmente una remisión de los síntomas casi en el 60%. 60%. O sea, ¿no? Lo que se logra con el tratamiento médico ante año y medio. Y si comparamos al año y medio ambos tratamientos, miren ustedes, la cirugía muestra una mejoría en el 94% de los pacientes. Entonces aquí se está viendo, ¿no?, cómo es el tratamiento quirúrgico. ¿Ok? Entonces, pasado este tiempo, se puede repetir la biopsia en este paciente. Ya ha seguido su tratamiento médico o su tratamiento quirúrgico, ¿no? Y podemos encontrar lo siguiente. ¿Sí? Puede ser que no haya displasia, como ustedes ven aquí en el 94% se reporta la remisión. Entonces se hace un control endoscópico al año, inicialmente, y luego se repite cada 2 o 3 años. Puede ser que la displasia esté en bajo grado. Entonces la endoscopia ya no se hace al año, sino al medio año, a fin del primer año y luego cada año. Es decir, la mitad de los periodos de control cuando no hay displasia. Y si la displasia es de alto grado, ya es prácticamente una lesión precancerosa, entonces algunos son, digamos, proclives a hacer una esofagotomía transhiatal, o sea, sin abrir el tórax. Resección endoscópica de mucosa es un tratamiento endoscópico. ¿Ya? Y la otra es esperar todavía otros 3 meses más, pero tener en cuenta que hay un riesgo de cáncer en el 40%. ¿Qué quiere decir? Que si encontramos una displasia de alto grado, es mejor, digamos, un tratamiento ya más agresivo, ¿no?, a esperar que ya encontremos una neoplasia en el control después de 3 meses. Entonces, de corolario, ¿qué podríamos decir? Que la cirugía tiene una remisión mejor que solamente el tratamiento médico. Igual tenemos que hacer un control, ¿no?, biópsico, y de acuerdo a los hallazgos, no displasia a displasia, cada año o la mitad de los tiempos, cada 6 meses. Pero si encontramos una displasia de alto grado, es preferible ya hacer un tratamiento ya hasta cierto modo preventivo de cáncer, ¿no? Esofagotomía transhiatal o una resección endoscópica de mucosa. Y luego, lógicamente, se hace el control. Bien. Pasemos ahora a otra patología, que son los divertículos esofágicos. Divertículos son evaginaciones, o sea, protrusiones saculares de la pared esofágica hacia afuera, ¿no?, de la luz. Son imágenes de adición, como se dice en la radiología, ¿no? Existen 3 criterios para clasificar los divertículos. De acuerdo a su localización, tenemos los hipofaringios o superiores. ¿Por qué? Porque están en la parte inferior de la faringe. Ustedes saben que la continuación de la faringe es el esófago, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el límite? Pues el músculo cricofaringio. Entonces, en esta parte superior del esófago están los divertículos hipofaringios o superiores. Luego tenemos los epibronquiales o divertículos medios, ya, porque están encima del bronquio izquierdo sobre todo. Epibronquiales son divertículos medios. Y finalmente están los divertículos esofágicos inferiores o epifrénicos. ¿Por qué? Porque están encima del diafragma
pero ya pues esta es la parte inferior del esófago. Otro criterio de clasificación es por su mecanismo de producción. Y son dos mecanismos. Uno es de que aumenta la presión intraesofágica y entonces el divertículo se hernia a través de la mucosa, ¿no? Esos son los divertículos por pulsión. Y otro mecanismo es que algún proceso inflamatorio vecino, ¿no? Por ejemplo, una adenitis, ¿no? En los bronquios, jala por el proceso inflamatorio, ¿no? Tracciona por el proceso inflamatorio, su fibrosis, la pared del esófago y entonces constituye un divertículo. Ese es el mecanismo por tracción. Entonces, por pulsión, el origen es intraluminal y por tracción, el origen es un proceso inflamatorio extraluminal o vecino al esófago. Y el tercer criterio es los falsos y los verdaderos. ¿A qué se refiere esto? Es según la Constitución. Constitución, porque los falsos solamente tienen parte de la pared del esófago, como si, por ejemplo, la mucosa, ¿no? A través de la mucosa se ha herniado, digamos, la muscular. No tiene todas las paredes. En cambio, los verdaderos agarra todas las paredes del esófago. Y estos son generalmente los divertículos por tracción. ¿Ok? Y los hipofaringios y los epibronquiales generalmente, como son zonas de diferente presión, ¿no? Que sufren presión intraluminal, estos, los hipofaringios y los epibronquiales, generalmente son por pulsión. Vamos a hablar sobre el divertículo de Sanger, que es un divertículo faringo-esofágico, ¿no? Entonces, es una producción posterior de la mucosa faríngea. Está emergiendo entre las fibras del músculo constrictor inferior de la faringe y el crico faríngeo. Acá, constrictor inferior de la faringe y el crico faríngeo. Y la zona, como se llama, el triángulo de Killian. Y están viendo acá que está en la pared posterior, ¿no? Ahí está el divertículo de Sanger. ¿Por qué se produce? Porque hay una discoordinación, ¿no? Una hipertensión endofaringia, porque hay una disfunción muscular cricofaringia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando, digamos, se deglute, ¿no? Pasa a la faringe, el bolo alimenticio, etc. Entonces, este constrictor está empujando el bolo alimenticio. ¿Y qué debe haber el cricofaringio? Debe de haber una relajación. Se contrae arriba y se relaja abajo. Pero cuando se pierde esta coordinación, ya sea porque no se ha relajado el cricofaringio, ¿no es cierto? O es que hay una disminución de la elasticidad tisular, ¿no? Entonces, esta falta de relajación que produce una hipertensión en esta zona. Se llama también por eso la acalasia cricofaringia, ¿no? No se relaja el cricofaringio. Y entonces al aumentar la presión intrafaringoesofágica se produce esta hernia en esta zona de debilidad, ¿ya? Muy bien, entonces el cuadro clínico. Generalmente son pacientes mayores de 60 años que aquejan disfagia, ¿no? Regurgitación de alimentos, halitosis, tos, cialorrea. También puede complicar el árbol respiratorio, pueden venir con neumonía o incluso absceso pulmonar. ¿Por qué? Porque al ingerir los alimentos, ¿no? Como está este saco, aquí se quedan los alimentos. Se descompone y esto genera la halitosis. Y también como es un saco que se puede llenar, ¿no? Se va llenando, pues dificulta, digamos, la deglución normal por el esófago. Y por eso es que el paciente tiene disfagia, porque está comprimiendo la luz del esófago, este saco extra que está ahí, ¿no? Y también, como está aquí la laringe por la tráquea, entonces pueden pasar los alimentos ocasionando problemas infecciosos respiratorios.
Aunado a este cuadro clínico, podemos echar mano de la radiografía contrastada y ustedes van viendo acá una imagen de adición, ¿no es cierto? Que nos está dibujando que es una bolsita que está en la parte superior, ¿no? Del esófago. También podemos hacer una endoscopía y ustedes ven como hay una doble luz, ¿no? La luz del esófago y acá el divertículo. ¿Cuál es el tratamiento? Pues es el tratamiento quirúrgico, que puede hacerse por vía convencional, ¿no? Haciendo una incisión hacia lo largo del borde anterior del esternocleidomastoideo, ¿no? Se hace una diverticulectomía, se saca el divertículo y para reducir el tono del cricofaringeo, pues se hace una miotomía, ¿no? Una miotomía para relajar, para que no haya esta falta de relajación. También se puede hacer en pacientes de alto riesgo solamente una diverticulopexia, es decir, el divertículo lo suspendemos, ¿no? Lo fijamos a la fascia prevertebral, en sentido, digamos, lo subimos así, ya queda para abajo la luz del divertículo para que ya no se pueda llenar de alimentos, ¿no? Ya no se almacenen alimentos. Y también se puede hacer este tratamiento por la vía endoscópica, ¿no? Como ustedes están viendo aquí, se introduce un instrumento de sutura lineal. Entonces, esta sutura lineal va a cortar, ¿no? Esta unión entre el divertículo y la pared del esófago y va a formar solamente una sola cavidad para que ya no se pueda almacenar los alimentos. Entonces, en esta técnica de Dolman, como ustedes ven, no hay diverticulectomía, solamente se ha seccionado esta pared, ¿no? Se ha seccionado la pared. Pero la ventaja tiene es que ya no hay una incisión externa, no hay, digamos, al no haber esta incisión, todos los problemas de dolor, posible infección, entonces, estéticos también, ¿no? Entonces, es una como otra. Pero no se llega a extirpar el divertículo como si se hace en la diverticulectomía convencional. Vamos a pasar a otra patología que es el síndrome de Mallory-Weiss. Como ustedes están viendo aquí, ¿no? Es un desgarro longitudinal de la mucosa y la submucosa gastroesofágica. ¿Por qué se produce? Por las náuseas y vómitos persistentes. Y esta laceración puede producir, miren, hasta un 15% de los casos de hemorragia digestiva alta. Entonces, ¿por qué se produce este desgarro? Hay un aumento brusco de la presión intragástrica, ¿ya? Por las náuseas, ¿no? Que no llegan a producir vómito, entonces esas náuseas aumentan la presión intragástrica. Y no hay relajación del cardias, no hay relajación del cardias. Entonces, al aumentar esa presión bruscamente, se produce el desgarro de la mucosa. Entonces, ¿dónde se produce? En el estómago proximal, o sea, en la parte alta del estómago, la mayor parte. Después, la unión gastroesofágica y finalmente el esófago. Entonces, en realidad es la parte alta del estómago la que sufre, ¿no? El cuadro clínico. Entonces, en pacientes que están permanentemente nauseosos, ¿no? Entonces, quienes alcohólicos, cirróticos, mujeres embarazadas, pacientes con enfermedad ulceropéptica o una intoxicación alimentaria. Entonces, están con las náuseas, ¿no es cierto? Y entonces puede haber vómito, ¿no? Con contenido gástrico, siguen las náuseas persistentes y luego por el descarro hay hematemesis, sangrado digestivo. Entonces, esta es más o menos la secuencia, ¿no? La hemorragia digestiva, ¿no? Cede espontáneamente en el 90% de los casos. Como solamente es un desgarro, digamos, de la mucosa, no es como una úlcera, ¿no? Entonces, con tratamiento de soporte incluso, o espontáneamente, la mayoría de los casos van a cerrar. Y la mucosa cicatriza en menos de 72 horas. También se ha visto que 2/3 de los pacientes tienen hernia hiatal.
o sea, crónicamente están presentando su reflujo. En algún momento entonces pueden producir una esofagitis y un desgarro, pues, ¿no? Un desgarro de la mucosa con sangrado digestivo, como ustedes están viendo. En cuanto al diagnóstico, lógicamente que el examen auxiliar importante es la endoscopía alta, ¿no? Ahí va a verse el desgarro longitudinal de la mucosa. También podría hacerse una geografía selectiva, pero eso ya en casos más severos, ¿no? Para poder ver el, el sangrado radiológicamente. Tratamiento. Hemos visto que el 90% cede espontáneamente, ¿no? Solamente hace medidas generales para mantener la orden. Tratamiento médico, ¿no? Antisecretor. La endoscopía no solo puede ser diagnóstica, sino también terapéutica. Con todo esto, electrocoagulación, fotocoagulación láser, podemos inyectar vasoconstrictores, incluso podemos llegar a una ligadura o clipaje endoscópico. Como es una laceración superficial, muchas veces solamente basta con una electrocoagulación o una fotocoagulación. Un tratamiento clásico es también un lavado gástrico con agua helada, ¿no? Para producir la vasoconstricción. Incluso se puede hacer una inyección de este vasoconstrictor, vasopresina, ¿no? A una infusión de 0.4 a 0.6 unidades por minuto endovenoso. Pero esto no es muy frecuente. Basta con el lavado gástrico, con agua helada. Otros tratamientos ya más agresivos o especializados, una embolización angiográfica, ¿no? O una infusión interarterial, acá es endovenosa, ¿no? Aquí es interarterial, pero como digo, esto es muy raro, ¿no? Ya hemos dicho que la mayoría cede espontáneamente. Y mucho más raro puede ser que sea esta hemorragia digestiva motivo para tener que operarlo al paciente, ¿no? Sin embargo, se reporta en la literatura que, bueno, menos del 10% requieren este tratamiento. Y como el problema es, digamos, proximal al estómago, ¿qué se puede hacer? Se hace una incisión en el estómago, gastrotomía proximal, y podemos suturar ese desgarro de la mucosa, ¿no? Con ácido polglicólico o seda 2-0 para calmar la hemorragia. Como les digo, esto es muy, muy excepcional. Siguiendo con el recorrido así panorámico de las patologías del esófago, vamos a ocuparnos ahora de la acalasia. Ustedes saben que A significa sí, ¿no es cierto? Entonces, la acalasia es la falta de relajación del esfínter esofágico inferior. Secundariamente también se ha descrito que hay contracciones anormales en el cuerpo esofágico. ¿Ya? Entonces, no se relaja el esfínter esofágico inferior. Entonces, la etiopatogenia se puede encontrar lesiones, ¿no? Destrucción neuronal del esfínter esofágico inferior y la degeneración neuromuscular del cuerpo esofágico. Ese es el problema neuronal y muscular, ¿ya? De origen infeccioso o parasitario. Por ejemplo, ustedes saben el mal de Chagas, ¿no es cierto? Entonces, produce destrucción de los plexos de Meissner y Auerbach. Entonces, esa destrucción lleva a la falta de coordinación, ¿no? Que cuando viene la comida, debía relajarse. Si están las neuronas destruidas, no hay esta coordinación, ¿no? Y también el traumatismo que podría destruir, digamos, esta unión gastroesofágica y alterarla. Y el otro gran grupo es que no encontramos, ¿no es cierto?, una base anatomopatológica, pero sí existe esta falta de relajación funcional. Y entonces le ponemos el nombre de origen idiopático, no se conoce. Entonces hay una obstrucción funcional, porque no se relaja el esfínter esofágico inferior con la deglución.
Se ve que un factor contribuyente podría ser el estrés, ¿no? Y las personas que bajan de peso drásticamente. Y ahí sobre el cuadro clínico. Tenemos que ocurre en todas las edades y en ambos sexos. Pero ¿qué se ha visto? En mujeres, sobre todo en jóvenes, y en hombres a mediana edad. Ya, aquí tienen ustedes la incidencia, 6 por 100.000 al año. Lo característico es que la disfagia ocurre al principio para líquidos y luego para sólidos. Es lo que se llama la disfagia paradójica, ¿no? Porque van a pensar, si hay una estrechez funcional del esfínter, aparentemente, ¿cómo es que el líquido, ¿no?, va a ser más difícil de pasar que el sólido? Pues entonces se atribuye que los alimentos sólidos por su propio peso, entonces vencen esta contractura funcional, ¿no? Entonces es la disfagia paradójica. También se ha visto que esta disfagia empeora con el estrés y cuando uno come muy apresuradamente, ¿no? Porque no se da, no da adecuada, digamos, tiempo para que se acomode la musculatura del esófago medio a propulsar los alimentos frente a la falta de relajación del esfínter esofágico inferior. Muy bien. Entonces, el paciente aqueja disfagia, ya hemos dicho ya, la regurgitación, porque si los alimentos no pasan, no son digeridos, pues se devuelven tal como ingresaron, ¿no es cierto? A diferencia del vómito, en que sí los alimentos muestran parcialmente, están digeridos. Entonces el paciente, como prefiere no comer para no tener estas molestias, pues baja de peso, ¿no? Puede aquejar dolor retroesternal, pirosis también. También se puede complicar con problemas respiratorios por este reflujo, ¿no? Y el problema es por la éstasis de los alimentos, se produce su descomposición, ¿no? Y están mucho tiempo en esta luz. Y se refiere que puede haber hasta un 8% de riesgo de cáncer a los 20 años. Dentro de los exámenes auxiliares tenemos rayos X, por ejemplo, ¿no?, la esofagografía, donde ustedes ven una estrechez distal y un esófago dilatado proximal, ¿no? Es lo que se describe como un aspecto sigmoideo y una terminación en pico de pájaro, ¿no? Es el megaesófago. Ustedes han visto los pacientes con chagas, de repente han visto imágenes de esto, que igualmente en el colon, ¿no? Megacolon. ¿Por qué? Por destrucción de las neuronas, ¿no? Pero también esta imagen a qué nos recuerda, puede ser también un cáncer de esófago, ¿no? ¿Sí o no? Entonces no nos saca de la dura radiografía, simplemente nos muestra un esófago dilatado y una estrechez distal. Entonces, para seguir avanzando en el diagnóstico, ¿qué es lo que usamos? La endoscopía. Porque nos descarta otras patologías, ¿no? Y como simplemente como es una estrechez funcional, no impide el pasaje del endoscopio. Entonces, aparentemente uno mira una estrechez, pero mete el endoscopio y pasa. A diferencia, por ejemplo, de cáncer. El cáncer ya es una rigidez. Ahí sí hay una obstrucción real, ¿no?, del cáncer. Y la endoscopía, lógicamente, también nos va a permitir tomar biopsia. Si estamos hablando que es un problema funcional también la acalasia, pues se menciona la manometría. Entonces, a diferencia del ERGE, ¿no?, en el ERGE había la presión estaba baja. Aquí, ¿qué cosa vamos a encontrar? Que el esfínter esofágico inferior es hipertenso, ¿no? Más de 35 milímetros de mercurio. ¿Y qué más? Se ve funcionalmente, ¿no?, con la deglución y no se relaja. Deglute y no se relaja. Entonces los criterios diagnósticos en la manometría son estos: un aumento del tono del esfínter esofágico inferior, la ausencia de relajación, ¿no?, una relajación incompleta y
Tercero, puede haber una peristaltis del esófago. O sea, hay una alteración, digamos, del funcionamiento de la musculatura del esófago. ¿Ya? Se menciona que puede darse un tratamiento médico inicialmente, ¿no? Que consiste en la dilatación con balón, ¿no? De volumen limitado y presión controlada. Inicialmente muestra, miren ustedes, una eficacia del 60%, ¿no? Se introduce ahí y se trata de vencer esta contracción o falta de relajación del esfínter esofágica inferior. Pero ¿qué se ve? Que a largo plazo sus resultados son inferiores a los de la cirugía. Lógicamente que es más barata, ¿no? El problema es que puede complicarse a veces, con un riesgo de perforación. Sin embargo, lo reporta con menos del 4%. ¿Ya? También existen otras drogas para tratar de vencer esta falta de relajación, como ser los nitratos. Ustedes saben que el nitrato es vasodilatador, ¿no? Vasodilatador, relajación de la musculatura lisa. Los bloqueantes de calcio, que se usan en otros casos, por ejemplo, con hipertensivos, ¿no? Son también relajantes, tienen efecto al bloquear el calcio, entonces la contractura, ¿no? Del músculo también se disminuye. Y el mismo principio es la toxina botulínica, ¿no? Que hay que inyectarla, entonces va a producir una relajación de esfínter. Como ustedes ven, el problema, bueno, no tienen sus problemas, ¿no? El nitrato por la vasodilatación puede producir cefalea, ¿no? Cefalea, para mencionarlo menos. Los bloqueantes de calcio podrían dar hipotensión. La toxina botulínica también es temporal también y tiene que estar inyectándose cada 3 meses en promedio. Como ven, entonces son tratamientos temporales, ¿no? Por eso es que una vez más se prefiere el tratamiento quirúrgico. ¿Y cuál es el tratamiento clásico? Es esofagocardiomiostomía de Heller. Esofagocardiomiostomía, o sea que voy a cortar la musculatura del cardias. Y esto también actualmente se puede hacer por vía laparoscópica, con todas las ventajas ya mencionadas. Entonces llegamos al sitio de la unión gastroesofágica, ¿no? Estamos en el abdomen, entonces tenemos que cortar serosa, ¿no? Y cortamos, ¿no es cierto?, la capa muscular, ¿no? Longitudinal externa, estamos cortando, luego viene la circular, y de manera que dejamos solamente mucosa y submucosa. Mucosa y submucosa. Aquí está la zona, ¿no? Menciona que debe haber una extensión de 4 centímetros por lo menos, ¿no? También se dice que podríamos hacer una cirugía antirreflujo, porque al cortar esto podríamos estar favoreciendo ya lo contrario, ¿no? Un reflujo. Y por eso nos recomienda a complementarla con una cirugía, por ejemplo, no digamos pues al Nissen, ¿no? Sino un Tupet o una cirugía de Dorf, ¿ya? Para prevenir que de un extremo nos vayamos al otro, ¿no? ¿Ok? Las indicaciones son el fracaso del tratamiento endoscópico y la elección del paciente, ¿no? Porque toda su vida va a estar con molestias, toda su vida tiene que tomar tratamiento médico, entonces, o estar con dilataciones, entonces el paciente va a preferir que un solo acto, ¿no es cierto?, se resuelva el problema. Y además que la morbilidad es menor a la que se presenta con las dilataciones repetidas. Vamos a hablar ahora de otro cuadro que realmente es una emergencia quirúrgica, ¿no? Que es la perforación esofágica. Muy bien, es una emergencia quirúrgica porque el retraso en el diagnóstico y el tratamiento dramáticamente influye en la sobrevida. ¿Ya?
Si, por ejemplo, el 80 o 90%, ¿no? Puede sobrevivir si lo tratamos en las primeras 24 horas. Pero si pasan las 24 horas, la sobrevida baja a la mitad. Miren, el 50%. En general, la mortalidad está entre el 20 o 30%. Es decir, porque la mayoría sí se trata en las primeras 24 horas. ¿Ya? ¿Dónde se produce? Generalmente en la cara posterior izquierda del esófago inferior, por encima de la unión gastroesofágica, por encima. ¿Ya? Son 5 veces más frecuentes en varones. ¿A qué se debe? La etiología que se ha estudiado puede ser iatrógena, ¿no? La iatrógena. ¿Por qué? A veces hay procedimientos endoscópicos, ¿no? Como estamos viendo las dilataciones y puede producirse pues la perforación esofágica, ¿no? ¿Por qué se hacen dilataciones? Ya estamos viendo por el tratamiento de la calasia, tratamiento también de la esofagitis cáustica, entonces todo eso, como una complicación puede presentarse una perforación esofágica. Y también tenemos el otro grupo que es las perforaciones espontáneas, eso se conoce como el síndrome de Boerhaave, ¿ya? Que se atribuye el 15%, o sea, la mayoría lamentablemente son iatrógenas. La presencia de cuerpos extraños, un hueso, etcétera, podría también, digamos, producir una perforación esofágica u traumatismos, ¿no? Traumatismo es otra causa. También se atribuye a procesos infecciosos, ¿no? Como ven, herpes, candidiasis y también la esofagitis cáustica. Y también el cáncer esofágico se puede ulcerar y se puede perforar. Entonces aquí tienen ustedes, ¿no? Una etiología, ¿no? Sistematizada de la perforación esofágica. El cuadro clínico. Depende pues de la localización, ¿no? Puede ser superior, media e inferior, la vía de contaminación, el tiempo de evolución. Por ejemplo, el dolor puede ser pues de acuerdo a la localización, como hemos dicho, dolor cervical, dolor subesternal o en abdomen, ¿no? Epigástrico. También puede haber vómitos, hematemesis y la disfagia. Compromiso hidronómico, sí, puede haber taquipnia, taquicardia, disnea, hipotensión y shock, ¿no? Que nos están indicando que el cuadro es grave. También podemos detectar enfisema subcutáneo, ya sea a nivel del cuello, a nivel del tórax o una hipersonoridad, ¿no? O matidez torácica e incluso abdominal. La reacción peritoneal, lógicamente, será en las perforaciones inferiores. Entonces, tenemos 3 localizaciones: localización cervical, localización torácica y localización en el abdomen, ¿no? De acuerdo al sitio donde se ha producido. Los exámenes auxiliares que tenemos a la mano sería una radiografía de tórax, ¿no? Donde vamos a ver, por ejemplo, aquí un neumomediastino, ¿no? Puede haber también derrame pleural, un hidrotórax o neumotórax, ¿no? Un ensanchamiento del mediastino, ¿no? Puede haber un nivel hidroaéreo a nivel del mediastino. En este caso estamos viendo un ensanchamiento y un neumomediastino, ¿ya? Después podemos tomar un esofagograma, ¿ya? Que puede haber falsos negativos, o sea, puede estar la perforación y no ver. Se emplea bario para el tórax y gastrografina en el abdomen, es lo que se recomienda. Aquí están viendo, ¿no? Cómo hay escape del contraste, ¿no? En este esofagograma. Otros exámenes son la TAG, por ejemplo, donde vamos a ver expresión del enfisema, como el aire está disecando acá en el cuello, ¿no? La tráquea. Eso es ver los vértices pulmonares, esto es la parte alta, ¿no?
Acá también más abajo en el tórax ya hay derrame pleural. Acá tienen ustedes el neumomediastino, ¿no? Entonces la tomografía también nos ayuda. Y la endoscopía. La endoscopía ya vemos directamente la perforación. El problema es que puede agravarse la contaminación y puede también realizarse antes de entrar a operarlo al paciente, ¿no? Para confirmar la localización y más rápido acceder a la cirugía. Tenemos también su examen de laboratorio, ¿no? Tenemos leucocitosis, hiperamilasemia, o podemos recuperar amilasa en el líquido pleural. Entonces, todo este es el gabinete de estudios para tratar de confirmar el diagnóstico y localizar la zona de la lesión. Y muy bien, entonces hemos dicho que es una emergencia quirúrgica, o sea, tiene que operarse, no hay otro, ¿no? Es lo recomendado. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Controlar la contaminación, ¿no? Por ejemplo, miren, este ya es un cuadro avanzado, hay fibrina, aquí está la perforación por un cuerpo extraño, un hueso oncoso, ¿no? Entonces, ha pasado tiempo aquí, caso severo. Entonces, ¿qué persigue? Un drenaje local, limpiar todo esto, dejar un buen drenaje torácico, ¿no? Controlar la causa y lógicamente el paciente va a estar en reposo de la vía digestiva, ¿no? Entonces tenemos que tener alta. Podemos hacer nutrición enteral o nutrición parenteral, ¿no? O sea, tiene que estar en reposo el esófago para que pueda cerrar esto. Muy bien, entonces, de acuerdo a la gravedad del caso, primero hay que estabilizar al paciente en la UCI. La cirugía depende de la localización, cómo está el estado del paciente y el tiempo de evolución. Entonces, las alternativas que podríamos esquemáticamente mencionar es que podemos hacer una reparación primaria, son pocas horas, ¿no? En menos de 24 horas la inflamación mínima, no como la peritonitis que hemos visto, o la mediastinitis que hemos visto anteriormente. Entonces hacemos la sutura y podemos poner un refuerzo de pleura, ¿no? O un refuerzo de diafragma. La otra es resecar, ¿no? Resecar si está muy dañado el esófago y la reconstrucción puede ser generalmente diferida, ¿no? Son pacientes estables. Si el paciente está inestable, solamente se hace exclusión y derivación. O sea, por ejemplo, acá una esofagostomía, una gastrostomía, ¿no? O una yeyunostomía. Y después ya se puede resecar el órgano. Y un tercer tiempo, tratar de hacer una reconstrucción. La sutura, tienen desde, ¿no? De la sutura, la reconstrucción o la exclusión. Son las tres alternativas. Se menciona también que puede haber un tratamiento conservador de la perforación esofágica, o sea, requiere una vigilancia, ¿no? Permanente a la presencia de una posible contaminación, de una complicación. Indicaciones en un paciente estable sin sepsis. Ha sido una perforación que tiene menos de 24 horas. Hemos descartado, ¿no?, que haya una comunicación pleural ni en el abdomen. O sea, es una perforación contenida. ¿Ya? Se usa lógicamente antibióticos de amplio espectro, se pone en reposo la vía oral, ¿no?, alta. Podemos usar nutrición enteral previa endoprótesis, ¿no? Nutrición enteral. Y el control periódico, ¿no?, con esofagografía y endoscopía. Sin embargo, estos son para casos muy, muy contados. Como están viendo, ¿no?, pequeñas perforaciones que han sido contenidas, si el paciente está estable y es de poco tiempo de evolución. Podría intentarse esto. Finalmente, la esofagitis cáustica. Son lesiones en el esófago producidas justamente, como su nombre lo está diciendo, por sustancias cáusticas, que son de dos grupos, ácidos y álcalis.
Entonces, la gravedad y la localización depende del tipo de agente y la cantidad de tiempo de exposición. ¿Por qué? Porque los ácidos producen una necrosis coagulativa. Es decir, al coagular las proteínas tienden a hacer quemaduras en extensión. ¿Por qué? Porque el ácido no va a entrar a la pared, ¿no? Va a deslizarse, va a deslizarse. ¿Dónde va a quemar más? En las zonas de estrechez fisiológica, que es la faringe esofágica, la epibronquial y a nivel de epifrénico, ¿no? En la zona gastroesofágica. Esas estrecheces fisiológicas son los sitios donde se va a quemar, pero son en extensión. En cambio, los álcalis producen necrosis de licuefacción, o sea, pulverizan el tejido, por así decirlo, y entonces penetran más en profundidad, antes que en extensión, como lo hacían los ácidos. Entonces, el álcali penetra en profundidad por la licuefacción que produce los tejidos. Entonces, ¿quién tiende más a hacer perforación esofágica? ¿Los ácidos o los álcalis? Los álcalis. El cuadro clínico, entonces, depende de tres fases. Fase aguda, que es inicialmente en la primera semana, y depende de la localización, ¿no? Problemas de dolor, ya sea a nivel alto, a nivel torácico o a nivel abdominal. Enfisema subcutáneo que nos hace sospechar que fuera una perforación, y con lo consiguiente también si es que hay irritación peritoneal. Entonces todo tenemos que revisar el tórax y el abdomen, aparte de la región bucofaringea. Después viene una fase subaguda que transcurría la primera semana, ¿no? Hasta las 3 semanas, en el cual poco a poco, gradualmente van remitiendo los síntomas, el paciente se va estabilizando. Pero tenemos que estar atentos porque a partir de la tercera semana entramos a la fase crónica en el cual vamos a encontrar secuelas, se van a presentar ya, cual la más temible es la estenosis esofágica. Entonces tenemos que tener en cuenta estas tres fases del cuadro. Entonces, ¿cómo se hace el manejo? Inicialmente hacemos una historia clínica tratando de obtener, digamos, datos, qué tipo de agente, más o menos qué cantidad ha sido ingerida, ¿no? Generalmente en los niños es una ingesta accidental, generalmente son pequeñas cantidades. En cambio, cuando se hace con fines suicidas, hay mayor cantidad ingerida, ¿no? Y en la práctica se ve que los pacientes cuando tienen esta decisión poco afortunada, pues generalmente tienden a ingerir más álcalis respecto a los ácidos, ¿no? Muy bien, entonces en shock trauma tenemos que mantener al paciente en sus funciones vitales estables, ¿no? Es la estabilización del paciente, es el manejo de emergencia. Inmediatamente ahí podemos también tomar una radiografía de tórax y de abdomen. Si ya está el paciente estable, podemos llevarlo a tomografía. Si no, no lo movemos de shock trauma, ¿no? Muy importante tener en cuenta qué es lo que no debemos hacer. Introducir una sonda nasogástrica. ¿Por qué? Porque podemos hacer una perforación en un esófago que está lesionado. Menos vamos a hacer un lavado gástrico. ¿Por qué? Porque al nuevamente hacer remoción de esta sustancia ingerida y al subir va a producir doble quemadura. Por la misma razón tampoco vamos a inducir el vómito, porque al salir el cáustico nuevamente va a volver a quemar, ¿no? Entonces eso es lo que no se debe de hacer. Sobre la endoscopía, se recomienda que debiera hacerse, ¿no?, entre las primeras 24 horas. ¿Por qué? Para graduar el grado de lesión. Pero hay que tener en cuenta que no se debe hacer en la sospecha de perforación esofagogástrica, porque puede contaminarse, como hemos visto, ¿no? Puede haber contaminación, salvo
que ya estemos en sala de operaciones, hemos decidido intervenirlo y nos va a facilitar, digamos, graduar, valorar la extensión o la posible perforación que pudiera haberse presentado como una complicación. Y entonces la endoscopía nos habla de la escala de Sargar, ¿no? Que tenemos el grado 1, que solamente como una quemadura de primer grado, hay hiperemia, ¿no? Edema, una mucosa. El grado 2, que hay hemorragias, ¿no? Hemorragias, exudados, 2A. Y 2B cuando ya la lesión es circunferencial. Igualmente el grado 3 se divide en A y en B, que puede ser con escaras, ¿no? Áreas de necrosis parcial, y si estas necrosis son extensas es 3B. O también hay una hemorragia masiva, una úlcera profunda o incluso perforación. ¿Ya? La clasificación de Sargar. No se debe. Entonces, aquí tenemos un algoritmo terapéutico y aquí están dando prioridad a la esofagoscopía, pero no se olviden con todas las atingencias que no se hace si hay sospecha de perforación, ¿no? Si hay sospecha de perforación, el manejo es diferente, ¿no? Se está yendo a una exploración de emergencia, ¿no? Si logramos hacer la endoscopía, miren ustedes ahí, primer grado, el segundo grado, el tercer grado de Sargar, ¿no? Eritema, ulceración y necrosis. Si hay perforación, igual hay que hacer la cirugía, ¿no? Aquí están considerando, digamos, de acuerdo a la gravedad, que no se olviden, una esofagostomía, una yeyunostomía para alimentación o una gastrostomía. Se puede resecar, ¿no? El esófago, el estómago. Si no hay perforación, reposo gástrico, fluidos intravenosos, lógicamente el antibiótico, bloqueantes de la secreción gástrica, ¿no? Y siempre con controles, ¿no? Si sospechamos la perforación, igual también a la cirugía de acuerdo a la gravedad del cuadro, Y así, ¿no? Y en los casos leves, incluso recomiendan solamente tenerlo en observación 24 o 48 horas. No se olviden, no sonda nasogástrica, no lavado, no inducir el vómito, ¿no? Solamente la hidratación, analgésicos. ¿Ya? Entonces depende del cuadro clínico, la gravedad. ¿Qué complicaciones puede haber? A la larga, hemos dicho que la tercera fase, la fase crónica, ¿no? Pasando las 3 semanas, ¿no? Incluso se refiere la estenosis puede ser hasta las 8 semanas recién presentarse. Y entonces nosotros tenemos que adelantarnos. Podemos hacer una endoprótesis, podemos colocarla precozmente, la endoprótesis, ¿no? Y podemos hacer dilataciones con un globo a las 6 semanas, con un régimen diario, después interdiario y semanal, controlando radiografía y endoscópicamente. A los 3 semanas, a los 3 meses y a los 6 meses. También se puede intentar inyección local de corticoides. Pero generalmente se ve que a la larga generalmente viene la estenosis. Por lo tanto, hay que prepararlo al paciente nutricionalmente, anímicamente, para una cirugía reconstructiva, la cual se hace de 6 meses a 1 año. O sea, estos tratamientos de dilataciones, esos algo ayudan, pero se ha visto que generalmente al final se termina con una cirugía de reconstrucción. Otras complicaciones, las fístulas traqueoesofágicas ya no adquiridas, ¿no? Ya no congénitas, perdón, sino adquiridas. Que se produzca hernia del hiato por la destrucción del esfínter esofágico inferior y la más terrible es que haya cáncer esofágico, ¿no? Cáncer, hemos visto cáncer esofágico en el esófago de Barrett, ¿no?
pero en la calasia, pero en esta entidad, la esofagitis cáustica, miren ustedes, la incidencia es 1000 veces en la población en general. Es la complicación más temida que puede haber en estos casos. Bueno, y para reconstrucción esofágica, ¿qué podemos emplear? Podemos emplear intestino delgado, como están viendo ustedes aquí, en una guía de Rux. Estamos empleando también el colon, ¿no? Las dos cosas. O solamente puede ser colon, ya puede ser el colon izquierdo, puede emplearse también el colon derecho, ¿no? Entonces hay varias técnicas. Colon izquierdo en este caso, colon derecho, es lo que se llama la interposición esófago-colono-gástrica, ¿no? Estamos poniendo un segmento de colon para reconstruir donde estaba el esófago. ¿Cómo se llega? Esto lógicamente es una cirugía tóraco-abdominal. No puede ser, miren ustedes, como están viendo aquí, una vía subesternal, ¿no? Subesternal, una vía subcutánea, una vía transtorácica. Son 3 vías. Depende del cirujano, ¿no? De la facilidad de entrenamiento que tenga. No se olviden entonces la interposición, ¿no? Esófago-colono-gástrica. Y aquí vamos a presentar un caso del hospital. En este tiempo era una mujer joven, de aproximadamente 20 años, que discutió con su enamorado y no tuvo mejor idea de ingerir un producto de limpieza de baños, ¿no? Que tenía álcali mayormente. Buena cantidad, estuvo en shock trauma, se hizo todo el tratamiento de estabilización y tratamiento médico que hemos visto y nutrición hasta donde se podía. Y a los 6 meses comenzó el problema de la estenosis. Entonces la paciente fue programada ya para una reconstrucción esófago-gástrica. Se empleó colon derecho en el caso de ella, y como ven ustedes, tiene incisión torácica y una incisión abdominal. ¿Ya? Torácica y abdominal. Y esta foto es reciente, o sea, algo más de 30 años después logramos comunicarnos con esta paciente y una evolución muy favorable. Incluso tuvo un cuadro de apendicitis, después ha sido operada de apéndice, o sea, incluso ha tenido una cesárea. No, pues eso. Miren ustedes, y controles endoscópicos, como saben, de 30 años, y gracias a Dios no ha tenido la complicación más temible que ustedes ya saben cuál es, el cáncer de esófago. No lo ha tenido. Entonces, esta es una foto reciente, y miren ustedes, acá también tiene la incisión cervical, ¿no? Incisión cervical, torácica y abdominal. Y acá, esta es una foto también reciente. Miren ustedes cómo aquí se ven las austras del esófago, ¿no? La faringe, y cómo aquí está el estómago, ¿no? Y con un buen, adecuado pasaje del contraste. Y miren ustedes, acá no se ve el colon derecho, no tiene colon derecho, que es lo que hemos puesto aquí arriba, ¿no? Entonces, es un caso de la vida real y miren ustedes, felizmente ha evolucionado favorablemente. Eso sería todo por ahora. Muchas gracias por su atención.